Con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula Jesús calma la tempestad y la liberación del endemoniado de Gadara. ¿Cuándo fue la última vez que se dieron cuenta de que estaban en una situación que no podían manejar ustedes mismos? En ese momento, ¿fueron al Señor? Fíjense en lo que pasó un día. Un día después de decirle a las multitudes que se fueran a sus casas porque estaba anocheciendo, Jesús y sus discípulos se subieron en una barca y partieron para el otro lado del mar de Galilea. En Marcos 4, versículos 35 al 37, dice: Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, Jesús y sus discípulos se fueron en la barca y habían otras barcas con ellos. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se alzaban sobre la barca de tal manera que la barca se llenaba de agua. Era una tempestad terrible. Jesús estaba dormido en la parte trasera de la barca. Los discípulos no entendían cómo Jesús podía dormir en esas condiciones. Así que fueron y lo despertaron. Marcos 4:39 dice: Jesús se levantó y reprendió al mar y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Versículo 40. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Jesús es Dios, el Hijo. Él creó el mar y el viento. En el principio, ¿quién le dijo al agua que se retirara para que apareciera la tierra seca? Dice el Salmo 24, versículos 1 y 2. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién abrió el mar rojo para que los israelitas pudieran escapar de los egipcios? Dios. Todas las cosas, los océanos y los mares también están bajo el dominio de Dios, porque Él es el hacedor de todas las cosas. Repito, Jesucristo es Dios el Hijo. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, refiriéndose a Dios, el Hijo. Marcos 4, versículos 41. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este portento los llenó de temor y asombro. Como los discípulos no pudieron vencer la tempestad por medio de la fe en la palabra que Jesús les había dado de que irían a la otra orilla, Jesús calmó la tempestad al realizar un milagro portentoso y llegaron al otro lado sanos y salvos. Hablemos ahora por unos minutos sobre el hombre poseído por el demonio que vivía en Gadara. Marcos 5, versículos del 1 al 4. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros. Y nadie podía atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Este hombre
No podía librarse a sí mismo del poder y del dominio de estos espíritus inmundos. Las personas habían tratado de frenarlo, pero los demonios dentro de él eran tan fuertes que hasta rompían las cadenas de hierro. El hombre vivía en cuevas que usaban como tumba en esos tiempos, así que no había esperanza para él. Satanás y sus demonios solo quieren destruir a las personas. Aun cuando Satanás y sus demonios tratan a la gente aparentemente bien, siguen esperando la oportunidad para destruirla. Miren lo que le hicieron a este hombre. Versículo 5 del capítulo 5 de Marcos. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Satanás y sus demonios habían atormentado tanto a este hombre que él trataba continuamente de quitarse la vida. Hoy día, muchas personas intentan quitarse la vida. Satanás y sus demonios ponen este pensamiento en sus mentes. Satanás los engaña y los hace pensar que lo único que pueden hacer es suicidarse, lo que es una mentira. Siempre hay una esperanza. Satanás es mentiroso y engañador. Odia a Dios y a las personas. Hay muchos que están desesperadamente esclavizados por las drogas, el alcohol y otras adicciones. Quieren detener esa conducta de adicción, pero Satanás no los deja. Pueden haber intentado muchos caminos de ayuda sin encontrar ningún alivio duradero. Hay otros que se parecen al hombre de Gadara. Ya no pueden vivir en la sociedad y ésta no tiene respuesta para ello. ¿Son estos casos realmente sin esperanza? A Satanás le gustaría que ellos y el resto del mundo pensaran eso. Satanás, el mentiroso, está resuelto a separar eternamente a las personas de Dios. Hará todo lo posible para impedirles que crean la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es la buena noticia de la vida eterna, es la buena noticia de la salvación, es la buena noticia de la liberación, es la buena noticia de la sanidad. Los hombres no pueden rescatarse a sí mismos del dominio de Satanás, pero Jesús sí. Los versículos 6 y 7. Cuando el gadareno vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro que no me atormentes. Los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos tenían miedo de que Jesús los castigara inmediatamente y los enviara al lago de fuego. Dios es el gobernador supremo sobre Satanás y sobre todos los espíritus malos. Los arrojará al lago de fuego cuando llegue el tiempo que Él ha determinado. Los versículos 8 y 9 dice: y Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Hay muchos de espíritus inmundos en el mundo y todos ellos están bajo la autoridad de Satanás. Jesús le ordenó a los demonios que salieran del gadareno. Los demonios sabían que no podían oponerse a Jesús, que es Dios. Los versículos 11 al 14. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús le dio el permiso, y la manada, cerca de unos 2000 cerdos, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Entonces los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Los cerdos se ahogaron, pero los demonios no, porque ellos no tienen cuerpo como las personas y los animales. Jesús no envió a estos espíritus malignos al castigo eterno en ese momento. Jesús le dio permiso a los demonios para entrar a los cerdos. No era el tiempo de Dios para castigarlos finalmente por su rebelión y pecado. Sin embargo, Dios ha establecido un tiempo futuro cuando Satanás y todos los espíritus malignos serán finalmente castigados.
El versículo 15 dice: los de la comarca vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este hombre fue liberado del dominio de Satanás y sus demonios por el poder del Señor Jesús. Ya no tenía que hacer lo que los demonios le decían. Ahora estaba bajo la autoridad de Dios. Versículos 16 y 17. Los que habían visto todo esto le contaron a los demás lo que había sucedido al endemoniado y lo que le sucedió a los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de la región. ¿Por qué querían ellos que Jesús se fuera de allí? Porque ellos estaban preocupados por las pérdidas que tenían financieramente de los cerdos, y no por el hecho de querer acercarse a Jesús para conocer la verdad y ser liberados de Satanás, del pecado y del poder de la muerte. Todavía hay personas como esta en el mundo que se niegan a escuchar las palabras de Dios porque están más interesados en las cosas del mundo. No les interesa qué les sucederá después de la muerte. Viven solo el presente. Dice Lucas, capítulo 12, versículo 15. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Los versículos 22 al 25 del capítulo 12 de Lucas dice a sus discípulos le dijo Jesús: por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo que vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos, que ni siquiera siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Volviendo a Marcos 5, versículos 18 al 20, leemos: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis, o sea, por 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús por él, y todos se quedaban al escucharlo maravillados. Ahora vemos a este hombre vestido y en su sano juicio, siendo capaz de ir a su casa y ser útil. Tenía algo por lo que valía la pena vivir. Tenía una historia maravillosa para contarle a otros. Jesús quería que fuera a su casa y le dijera a su familia lo que había ocurrido. Ellos notarían más que nadie el cambio de su vida. Todos nosotros nacemos bajo el dominio de Satanás. Aunque pocas personas quedan controladas por espíritus inmundos como este hombre. Saben, yo también estaba bajo el dominio de Satanás y en el camino hacia el castigo eterno, pero un día escuché las palabras de Dios y estuve de acuerdo con él. Yo sabía que era pecadora porque había desobedecido sus leyes. Dios me enseñó a través de la palabra que no podía hacerme aceptable a mí mismo delante de Dios y que no podía escapar del juicio. Aprendí que Dios envió a Jesús, su Hijo, para ser el libertador por los pecados, y yo confié en Jesús como mi Salvador. Saben, el Señor es más fuerte que el enemigo y se interesa lo suficiente como para rescatar al hombre más degenerado de las garras de Satanás. Nuestro Salvador todavía se deleita en rescatar a hombres y mujeres y hacerlos nuevos y completos en Él. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo los hace libre, ustedes serán verdaderamente libres. Qué Dios tan poderoso servimos. Qué maravilloso es su amor, su perdón y su obra. Así que, hermanos, será hasta la próxima semana, cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme.
La próxima semana hablaremos sobre la alimentación de 5,000 personas. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Sean bendecidos.